La Bandit 150, sin duda alguna una de las motos de baja cilindrada más completas que he visto. Bandit fue el calificativo que se le dio a todo un conjunto de motos con aspiraciones entre deportivas y turistas, que por su nombre y sus líneas Street Fighter se convirtió en la favorita de muchos en la década pasada, pero que con la llegada de la Gladius y el conjunto GXS perdió fuerza y fue descontinuada. Pero hace unos años esta moto fue revivida en la versión de 150 centímetros cúbicos y hoy esta moto se ha actualizado convirtiéndose en una de las motos de baja cilindrada más completas. Lamentablemente esta solo se está comercializando por el momento en el mercado asiático, específicamente en Bangladesh. Esta moto cuenta con un motor de 147,3 centímetros cúbicos monocilíndrico, doble árbol de levas, 4 válvulas. Es capaz de generar unos 18,9 caballos de potencia a unas 10.500 revoluciones por minuto y 14 Nm de torque a 9.000 revoluciones por minuto. Esta cuenta con refrigeración líquida y está acoplada a una caja de cambios de 6 velocidades que le permiten rebasar los 135 km/h. Esta está alimentada por inyección electrónica y cuenta con encendido eléctrico y a crank. Ya dirigiendo nuestra atención al apartado de frenos, en la parte de adelante cuenta con un disco de 290 milímetros con un caliper de 2 pistones, freno ABS, mientras que en la parte de atrás cuenta con un disco de 187 milímetros con un caliper de un solo pistón y también cuenta con frenos ABS. Así que tenemos frenos ABS tanto adelante como atrás. Una moto de 150 centímetros cúbicos con doble freno ABS. En cuanto a sistemas de iluminación, este lamentablemente sigue siendo halógeno en cuanto a direccionales y stop. Ya su farola principal sí es LED. En el apartado de suspensión hay que recordar que esta moto ha sido montada en el chasis y demás cosas de la GSX S150, una moto que tenemos disponible para el mercado colombiano, así que sus barras y su suspensión es totalmente la misma. Adelante contamos con unas barras normales amortiguadas por aceite, mientras que atrás contamos con un monoamortiguador. En cuanto a medidas de llanta, en la parte de adelante es de 90-80 RIN 17 y en la parte de atrás 130-70 RIN 17. Hablando un poco sobre sus dimensiones, esta cuenta con un espacio libre del suelo de 165 milímetros, un peso neto o un peso con todos sus líquidos de 135 kilogramos, una capacidad de tanque de 11 litros, una distancia entre ejes de 1300 milímetros, un ancho total de 745 milímetros y una altura total de 1035 milímetros. En cuanto a su longitud total es de 2000 milímetros. Estéticamente tengo que admitir que me gusta mucho más que la GSX-S. Me parece una moto mucho más agresiva, que tiene un porte mucho más bacano. En verdad me gusta bastante. La Bandit, o podemos hacer la traducción a la bandida, es una moto que en verdad ha gustado mucho desde hace mucho tiempo, solo que eran motos de más alta cilindrada y ahora se ha bajado el cubicaje para que sea una moto mucho más asequible al público, tratando de revivir esta línea que tanto había sido un éxito para Suzuki en su tiempo. Estéticamente, como ya dije, me gusta bastante. Tiene una quilla o una pechera bastante bacana que la hace lucir bastante robusta. El tanque es bastante robusto, que cuenta también con unas aletas que la hace lucir bastante cool. En general es una moto con un diseño bastante atractivo, mucho más atractivo que la GSX-S que tenemos aquí en Colombia. Personalmente me parece a mí. En cuanto a llegada aquí para Colombia, no se sabe. Como ya dije, esta moto solo se están comercializando por el momento allá en Asia, en Bangladesh, por lo que llegada para aquí para Colombia no se sabría. El precio de venta que tenemos de esta moto, haciendo la conversión desde rupias aquí a pesos colombianos, sería la versión sin ABS, que podemos adquirir. La versión sin ABS es de 9.600.000 pesos, o sea unos 2.475 dólares. La versión con ABS tendría un precio de 11.200.000 pesos, o sea unos 2.887 dólares. Obviamente estos precios solo son precios de referencia y como ya ven, el freno ABS en verdad sube el precio bastante de las motos. Así que pues, ¿qué opinan ustedes? ¿Les gustaría que esta moto llegara así tal cual con frenos ABS y demás cosas, o por el contrario no les interesa que llegue esta moto al mercado? A mí personalmente pues en verdad no me parece que sería una buena idea traer esta moto, porque lo único interesante que la hace como resaltar es su doble freno ABS. Quitémosle el doble freno ABS y esta moto queda totalmente normal, una moto común y corriente como las demás. Y hay que abonarle que es una moto de 150 centímetros cúbicos que ya viene con refrigeración líquida, que es algo bastante interesante, que no es usual en las motos de baja cilindrada que vengan con refrigeración líquida, pero pues igual que siendo una moto bastante común. Creo que en el mercado
hay muchas otras motos con muchas mejores prestaciones que podrían cubrir ese espacio. Así que pues sinceramente como que no le veo la importancia de que esta moto llegue aquí al territorio colombiano. Comenten ustedes allá abajo qué tal les parece esta moto, si les gusta o no les gusta. A mí personalmente, como ya dije, estéticamente me gusta mucho más que la GSX 150 que tenemos aquí en Colombia. Me parece una moto mucho más atractiva, mucho más elaborada, mucho más agresiva. Pero el resto pues es muy normal. La farola delantera me hace acordar mucho a la Hero Home. Me parece que es la Hero Home. Así que pues nada, parceros, básicamente este vendría siendo el video del día de hoy. Espero que les haya gustado demasiado. Recuerden que si no me quieren perder de nada esta información, los invito a seguirme en mis redes sociales como Pasión en Dos Ruedas, dado que yo estoy bastante activo en Instagram y Facebook publicando videos, demasiado contenido. Así que si no te quieres perder de nada, te invito a que me sigas por allí. Además, te invito a que si eres una persona nueva que no se ha suscrito a este canal, lo hagas hundiendo el botoncito que está allá abajo, dado que así vas a poder estar al tanto también de todo el contenido que suba aquí cada semana. Así que pues nada, parceros, básicamente este vendría siendo el video del día de hoy. Espero que les haya gustado demasiado. Recuerden que yo soy Alejandro y esto fue Pasión en Dos Ruedas. Nos vemos en un próximo video, parceritos.